A todos, amén. Siempre es bueno estar en el lugar que Dios quiere que estemos en el tiempo, amén. Vamos a orar, amén. Padre, delante de ti estamos en esta noche para pedirte que tú que eres Dios, hables a nuestras vidas, nos hagas entender estos principios que son innegociable, Señor, y que debemos nosotros como hijos tuyos practicarlo en una forma natural, en una forma normal, Señor, el de honrar a Padre y Madre, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú nos hables por medio de tu santa y bendita palabra. Vamos a Deuteronomio capítulo 20. Deuteronomio capítulo 20, versículo 12. Deuteronomio capítulo 20, versículo 12. Dice así la palabra del Señor. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios. Éxodo 20, 12. ¿eh? Éxodo 20, 12. Éxodo. Éxodo. Amén. Tomen asiento, ¿ven? Es honrando a los padres en su ancianidad o en su vejez, ¿no? Aquí cuando el Señor da este mandamiento, que es el quinto, dice es que hay que honrar a nuestros padres todo el tiempo, no todo el tiempo, desde que el hombre o la mujer tiene uso de razón y entendimiento, la honra a los padres se tiene que dar, ¿no? El respeto a los padres se tiene que dar, el valorar, porque así Dios lo ha determinado. ¿Se imaginan si los seres humanos no practicáramos este principio tan importante? El mundo sería un caos, ¿no? Porque no estaría nadie acostumbrado a someterse a las autoridades, a andar en orden. Y esa es una de las cosas que esta sociedad actual, este mundo actual, pervertido por el pecado, quiere hacer, ¿no? Quiere que cada uno haga lo que se le da la gana, ¿no? Entonces, pero Dios no va a cambiar esto, ¿me entiende? Dios va a hacer que esto prevalezca. ¿De qué manera? No sé, pero Dios lo va a hacer, porque estos principios son innegociables. Y si tú y yo queremos saber si estamos convertidos, una de las formas de saber que estamos convertidos es si honramos a nuestros padres, si respetamos a nuestros padres, si le damos el lugar que le corresponde. Porque si tú y yo no le damos el lugar que le corresponde a nuestros padres, no estamos violentándolo a Él solamente, sino a Dios. Porque el que hace posible que tú y yo nazcamos o vivamos es Dios a través de nuestros padres, y ellos son las personas que Dios ha determinado que a través de ellos nosotros podamos ser lo que Él ha determinado. De hecho, que hay algunos padres que no cumplen este mandato, esto que Dios ha ordenado, y viven una vida desordenada, ¿no? Y por lo general, siempre estas personas viven una vida de desgracia, ¿no? Los padres que son irresponsables, los padres que provocan a ir a sus hijos, Dios también se encarga de ellos. No solamente es por el lado de los padres honrarlos, sino también los hijos deben también merecerse un respeto de los padres, porque si el padre provoca ira a sus hijos es que no está respetando el orden de Dios, ¿no? No está respetando lo que Dios ha establecido, ¿no? A veces nosotros solamente miramos la parte del hombre, ¿no? Pero hay padres que son ya excesivamente pecaminosos, ¿no? Y aún en su vejez te van a querer llevar a hacer cosas que van en contra de los principios elementales de la palabra de Dios. Y tú, si tú tienes claro quién eres en Cristo Jesús,
tú no vas a respetar que tus principios sean violentados, así sea tu padre, ¿no? Ahora, el cuidado de los padres ancianos es un tema muy importante que se habla en la palabra de Dios. Por ejemplo, si vamos a Proverbios capítulo 1, ¿no? El proverbista introduce el proverbio porque está introduciendo hasta el capítulo 10, del 1 al 9, es la introducción a todos los proverbios, esos 9 capítulos, pero está comenzando y va a decir una gran verdad que a todos nos ayuda, ¿no? El capítulo 1, versículo 7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y lo primero que va a decir es después: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Miren, ¿no? Increíble, ¿no? Es decir, dice que habla de que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos los desprecian, ¿no? Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y habla y comienza a aplicarlo ya entre el prójimo, ¿no? ¿Y qué hace? La primera forma de aplicarlo es en el hogar. Dice: oye, hijo mío, le dice, está hablando Dios, ¿no? A través de Salomón, la instrucción de tu padre. Escucha lo que tu padre te va a instruir, te va a educar, te va a formar. No desprecies la dirección de tu madre, dice, ¿no? Al padre, escúchale sus instrucciones, las cosas que él te enseña. Si es un cristiano, la doctrina que él te enseña, la manera de vivir, la manera de comportarte, porque a veces lo más grande y glorioso que un padre puede hacer en Cristo Jesús es vivir la palabra de Dios, ¿no? La palabra encarnada. Y la madre siempre va a dar dirección a los hijos, ¿no? Entonces ahí dice: y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Eso se da en todo tiempo, amado hermano. Aun cuanto más años tienen los padres, más sabios van a ser, si son cristianos, ¿no? Así tú tengas casado y puedes tener más hijos que tu padre, tu hijo, de repente tú puedes ser el hijo único, o tu padre tuvo 2 hijos y tú puedes tener 10 hijos, 8 hijos. Tú escucha lo que tu padre te va a aconsejar, a lo que tu padre te va a instruir, ¿no? Entonces, tu padre no va, si es un padre que ama a Dios, o por lo menos es un padre que en todo momento no ha tenido un desorden en su vida, lo que él te va a tratar de decir son cosas buenas, ¿no? De la perspectiva humana, ¿no? Pero aún cuanto más si es un hijo de Dios, ¿no? Si es un hijo de Dios, cuanto más. Entonces no importa la edad o la condición que tengan tus padres y tu madre, a ellos hay que honrarlos, aún no solamente en la vejez, en la niñez, en la adolescencia, en la juventud, cuando eres adulto. Estaba viendo en estos días la muerte me he olvidado, de la esposa de Jimmy Carter. Jimmy Carter fue un presidente de Estados Unidos y él tiene 99 años el día de hoy, 99 años, ¿no? Y su esposa tenía 96 años y hace como unos 3 semanas está muerto. En Estados Unidos las personas mueren y lo entierran a las 2, 3 semanas, ¿no? Entonces, y ha habido todas las primeras damas que están sus esposos vivos, han ido, ¿no? O han sido sus esposos presidentes han ido, y la mayoría de los presidentes vivos han estado, ¿no? Y lo más tremendo es que Jimmy Carter, de 99 años, ahí estaba, ¿no? En la ceremonia que estaban haciendo, ¿no? Ya que ellos han sido cristianos, son cristianos, aunque la condición de Jimmy Carter no es muy buena, pero él ha querido estar ahí, ¿no? Consciente. Sus hijos ya son ancianos, sus hijos tienen casi cerca de 80 años, ¿no? Y ahí también han estado. Mire, 77 años de casado, ¿te imaginas? 77 años de casado, llegar y uno se queda anonadado, ¿no? De las cosas que puede hacer, pero cuando tú miras la vida de Jimmy Carter, de hecho, que seguro que fue alguien que honró a sus padres y a su madre, porque él era un cristiano, ¿no? Y creo que el trabajo donde está Benjamín, uno de los fundadores o grandes impulsores, ha sido ese Jimmy Carter, ¿no? Él, después de ser presidente, se dedicó a ayudar a gente, ¿no? Él siempre fue alguien que marcó una diferencia, Jimmy Carter, ¿no? Miren, qué gran bendición, ¿no? De poder llegar a los 99 años y aún ecuánime, aunque aún una enfermedad, y estar ahí, ¿no?
Él dice, a una parte, leía una parte de su vida, que hubo un tiempo en que él se separó, creo que estuvo sirviendo en el ejército de su esposo o algo pasó, y la extrañó tanto que cuando volvió era como si realmente nuevamente se volvieron a casar, ¿no? Entonces se amaron hasta el fin. Eso es importante, hermano, cuando los hijos pueden ver a los padres, ¿no? A los abuelos, en este caso de repente son bisabuelos, ¿no? Muy probablemente bisabuelos, hasta tatarabuelos, de repente Jimmy Carter, ver, ¿no? al líder, ¿no? De la familia amando 77 años, ¿no? Y ahí honrando y Dios glorificándose en su vida. Eso, cuando tú y yo sembramos ese amor de Dios en nuestros padres, Dios nos puede dar larga vida, amado hermano, larga vida y con lucidez. Bueno, ya pues 99 años ya son algunos casos nomás, hay personas que llegan paraditos, ¿no? El otro día mi esposa estaba mirando ahí en Costa Rica, hay un señor que tiene 102 años, creo, ¿no? 102 años montado en un caballo y ahí cuidando su hacienda, ¿no? Y comprobado y demostrado que tenía 102 años. Entonces, hay que honrar al padre y a la madre sin importar la capacidad, la edad o la discapacidad que puedan tener, amado hermano. Hay que hacer sacrificios razonables para satisfacer sus necesidades físicas cuando ya están en la vejez, ¿no? Y emocionales y espirituales. Hay que cuidarlos con paciencia, con amor y con ternura, ¿no? Y cuidar a un padre, si es el padre ya tiene unas situaciones, es agotador, a veces es tensional. Entonces también ese cuidado tiene que tener un respiro, ¿no? Por parte del hijo, para evitar el agotamiento, ¿no? A veces hay hijos que se dedican y se apasionan tanto a cuidar a sus padres que después comienzan a tener problemas porque se llegan a cansar, se llegan a agotar, ¿no? Yo tuve un familiar que cuando le tocó morir, ¿no? Le tocó morir. Fui con mi hermana, ¿no? Al hospital y gritaba, ¿no? Y gritaba en una forma increíble. Le digo, oye, yo le decía a mi hermana, es ella, ¿no? No es, me decía. Yo sabía que era ella. Y gritaba, hermano, porque como ella estuvo al lado de su madre en el tiempo final, se agotó y hizo cosas que no debía haber hecho con su madre y algo después que no se perdonó a sí mismo. Entonces su muerte no fue nada fácil, su muerte fue una muerte bien terrible, ¿no? Porque no perdonarte a ti mismo, ¿no? De haber hecho algo contra tu padre, tu madre, es fuerte, hermano, de verdad, es doloroso. Dios permita que ninguno de los que estamos aquí, ninguno, lleguemos a esa condición, hermano. La regla de oro se cumple. Lo que tú haces, te lo van a hacer a ti. Dios no negocia eso. La regla de oro, que está en Mateo 7, Dios lo dice, hermano, de verdad. Eso se cumple. Dios, por eso digo, este terreno de honrar al padre y a la madre es un terreno muy especial, muy particular. Nuestros padres, al comienzo de nuestra vida, son los prójimos más inmediatamente cercanos prácticamente que hay. Cuando tú naces, si naces con una madre normal, es la que te va a ver las horas, las primeras horas, los primeros días, los primeros meses, los primeros años, va a estar contigo. Esa madre, si es posible, da hasta su vida por ti, ¿no? Es decir, y el padre igual. Entonces, es algo que Dios pone en el ser humano, cristiano o no cristiano, cuanto más si es un hijo de Dios. Es algo tan fuerte. Es raro ver a una madre, que las hay contadas, pero es rarísimo verlo, ¿no? Es normal. Los padres pueden ser hasta despreocupados, pero una madre, hermano, olvídese, ¿no? Y hay padres que también logran su rol más allá de toda expectativa. Entonces, cuando se cuida a los padres,
hay que tomarse un tiempo también, amado hermano. No puedes estar tú totalmente dedicado a ello. Hay que confiar en la soberanía de Dios y en el tiempo de Dios para esos últimos días que le corresponderán vivir a nuestros padres, ¿no? Bueno, yo ya no tengo mis padres. Con el caso de mi padre, él le dio cáncer y estuvimos con él. Mi hermana hizo todo lo que pudo, hasta donde la ciencia le permitió, ¿no? Mi hermana es enfermera, una enfermera de alto nivel. Yo veía que mi padre estaba mal y después, cuando volví a verlo, estaba normal, porque mi hermana hacía cosas, ¿no?, que había avanzado la ciencia y ella la aplicaba, ¿no? Y vivió un buen tiempo con cáncer, ¿no? Hasta 3 operaciones tuvo, hasta que llegó el momento en que tenía que morir, ¿no? Ya uno sabe que va a morir y ya uno se va preparando, ¿no? Como cristianos nos vamos preparando, hermano, de verdad, ¿no? Yo eso se lo digo de verdad. Si usted confía en Dios, Dios va a preparar su corazón. Va a preparar su corazón para ese momento. Y cuando llega ese momento, uno siente tristeza, dolor, pero también a la vez saber que ha cumplido, ¿no?, con su padre y ha hecho lo que ha podido hacer. Porque tú no puedes ir más allá de lo que Dios puede hacer. Y tu responsabilidad como hijo de honrar a tu padre es hacer lo que Dios quiere que tú hagas, ¿no? En los dos casos de mi padre y de mi madre, Dios obró en mi vida para preparar mi corazón, y eso sí iba a dar, ¿no? Mi madre no tenía ninguna enfermedad terminal, pero yo sabía que se iba a ir, ¿no? Sabía que ya el Espíritu Santo me había dicho que se iba a ir y que tenía que preparar mi corazón para eso, ¿no? Y Dios preparó mi corazón, y cuando llegó el COVID, ¿no?, y le dio el COVID, fue lo que Dios usó para llevarse a mi madre, ¿no? Entonces, son cosas que a veces Dios va a trabajar en nuestros corazones, porque una de las cosas que tenemos que tener claro, hermano, nadie es eterno. Nadie es eterno, nadie es eterno. A veces hay creyentes, entre comillas, ¿no?, de que se molestan con Dios o se retiran de la fe porque Dios se llevó a su padre o a su madre, o sencillamente tuvieron que partir de esta tierra. Como pastor he tenido que bregar con hermanos así, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Pues no puedo hacer nada. Entonces, ¿qué hemos tenido? A una persona que nunca se ha convertido, ¿no?, que no sabe que nadie es eterno y que por más que uno quiere a sus padres no lo podemos tener eternamente, hermano. No se puede, ¿me entiende? Dios es Dios, ¿no? Entonces, honrar a los padres es un mandamiento de por vida, ¿no? No es algo opcional. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da, para que tus días se alarguen, para que tú puedas disfrutar, hermano. De verdad, cuando uno mira y hace estas cosas, tú puedes disfrutar. A veces hay momentos que recuerdo mi vida, las cosas que Dios me ha bendecido, cómo me ha bendecido. Puedo decir gracias, Señor, ¿no?, porque tú me has bendecido, y una de las variables que Dios me ha pedido permitir cumplir ha sido el mandamiento de honrar a mis padres, ¿no? Entonces puedo decir gracias, Señor, porque yo he cumplido mi labor y tú me has bendecido de una manera, ¿no? Puedo decir que mis hijos nos aman, nos respetan, nos honran, y que hasta aquí, podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor a ser padres tal como manda su palabra y tener hijos que nos honran, ¿no? Que nunca he tenido una falta de respeto de mis hijos, ¿no?, hacia mi persona, ni mi esposa también. Podemos decir con toda libertad y no estamos mintiendo, no es porque aquí estoy parado y estoy diciendo, no, es una verdad. Porque de pequeño le hemos enseñado a ellos a honrar, porque ellos han aprendido la palabra y han entendido con claridad eso. Yo creo que la mayoría que estamos aquí pueden decir lo mismo, ¿no? Si le enseñamos a nuestros hijos desde pequeño a tener temor de Dios y a honrar, como decía hace un momento el proverbio, ¿no? El proverbio dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, ellos van a honrar a sus padres, ¿no? Entonces, una vez más, la exhortación no se limita a cuando se es niño, cuando se es preadolescente, adolescente, sino siempre tenemos que estar oyendo y aprendiendo de nuestros padres mientras ellos vivan, hermano. Nunca, nunca tengas... Yo sé que cuando es adolescente algunos entran en crisis
y comienzan a decir, este viejo, esta vieja me está ahí, y comienzan a hacer tonterías, ¿no? Y ya los padres saben manejarlo y después ya lo hacen entender que eso no es, ¿no? Y esa crisis puede pasar, pero si tú no abordas a tu hijo en ese momento que entra en rebelión, en crisis, vas a tener problemas con tus hijos. Vas a tener problemas, hermano. Un día te van a llamar de la comisaría o un día te van a llamar a decirte que tu hijo ya no está en esta tierra, ¿no? ¿Por qué? Porque tú se lo permitiste, ¿no? Que faltarle, si te falta respeto a ti, no te honra, te desprecia, igual va a ser con la autoridad, ¿me entiendes? Igual va a ser, él va a creer que él es el dueño del mundo, que nada le va a pasar, hasta que un día algo le pasa. Y cuando eso pase, ya es muy tarde para lamentarse. Llores, haga lo que hagas, ya tu hijo no está. ¿Por culpa de quién? Por culpa del mismo y por culpa tuya, que no lo ordenaste y le enseñaste a respetarlo, a que te respete, a que te honre, a que se someta a la autoridad inmediata y más importante que hay en los primeros años, y es el fundamento, es el fundamento, ¿me entiendes? Si tú enseñas a tu hijo a tener ese principio, tu hijo, tenlo por seguro, no va a tener problemas con la autoridad, no va a tener problemas con la autoridad. Pero si tú no le enseñas, preocúpate, hermano, preocúpate, porque él no va a diferenciar, ¿no? Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Este es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y sea larga vida. Efesios capítulo 6, del 1 al 3, ¿no? Mientras nuestros padres vivan, tenemos el privilegio y la responsabilidad de honrarlo con obediencia y cuidado. Esto trae bendición a nuestras propias vidas también. Por ejemplo, cuando nuestros padres somos pequeños, no somos adolescentes o niños que ya podemos hacer cosas en la casa, si nuestros padres nos ordenan, nos dicen que hagamos, hay que hacerlo, ¿no? En el caso aquí está Elías, ¿no? Desde pequeño hay que enseñar a los hijos responsabilidades. Y ahí eso que está, si tú le dices, mira, tú tienes que tener tu cuarto limpio, ¿no? Tu cuarto barrido, tienes que aprender a tender la cama, le enseñas todo lo que él tiene que hacer. Y tú tienes que ir como padre a chequear si eso lo está haciendo. ¿Qué le estás enseñando? Primero, varias cosas, ¿no? Pero primero, la disciplina. Pero sobre la disciplina está el que él te honre, que él te haga caso. Cuando él hace lo que tú le dices que él haga, te está honrando, te está respetando, ¿no? Y aparte ya tú le estás enseñando valores para su vida, ¿no? Lo que es disciplina, orden, aseo, cuidado, varias cosas están ahí, pero ¿en qué descansa? Descansa en el principio de la autoridad, que él te tiene que honrar, que él te tiene que respetar, ¿no? El cuidado de los padres que envejecen requiere mucho sacrificio, hermano. Hay padres que van a envejecer y van a vivir años, ¿no? Y en una situación nada fácil. Entonces, ahí hay mucho sacrificio que dar. Entonces, hay que brindarle atención diaria a los padres ancianos. A menudo se requiere un sacrificio intencional de nuestro tiempo, de nuestra energía, de nuestros deseos, de nuestros recursos. Hermano, Dios nos ayude, ¿no? Y Dios nos provea los recursos, porque hay padres, como el otro día decía mi esposa, un poco en una situación, decía, si sumamos todo lo que nosotros hemos invertido en nuestros hijos, ¿no? ¿Cuánto, hermano? ¿Cuánto tú inviertes en tus hijos? A veces hasta te endeudas ¿no? Y ellos entonces, en forma natural, deben también, cuando los padres necesitan, porque hay momentos que puede pasar muchas cosas con los padres, no debe ni siquiera uno pensarlo. Y cuando uno se casa, antes de casarse con la novia, el novio, se tiene que hablar claro. Mira, esto de mi presupuesto que yo tengo, esto va a ser para mi padre, para mis padres. Igual la novia, igual, ¿me entiende? Y lo tiene que dar, hermano. No es algo que ya se casan y no hay nada para los padres. No, hermano. Ahora, de repente le da una buena cantidad, pero ya cuando se casa disminuye, pero le tiene que seguir dando. Le tiene que seguir dando, hermano. Eso no es. Y otro, ¿no?
tenemos que ir, voy a visitar a mis padres, ¿cuánto? Una vez a la semana, cada 15 días o una vez al mes. Eso se acuerda antes de casarse, ¿me entiende? Y si no están de acuerdo, a veces ese es el motivo de no casarse. No porque uno ame más a la esposa que a los padres, no, sino que eso es un principio. ¿Cómo vas tú a casarte y después no vas a honrar a tus padres? ¿Qué estás generando? Dice el dicho popular, cría cuervos que los ojos te sacarán. Cuando tus hijos también van a nacer y tú lo vas a hacer, van a hacer lo mismo contigo. Te van a abandonar, ¿me entiendes? Porque ese es tu estilo de vida. Nunca te ven, o rara vez te ven de que tú que vas a visitar a tus padres, estás con ellos, los honras, cuando tienen alguna situación estás con ellos. No te ven, lo mismo van a hacer contigo porque ese es tu estilo de vida. Pero si a ti te ven hacer eso en forma normal, ellos también lo van a hacer cuando llegues anciano o algo pase en tu vida, porque nadie sabe lo que nos puede pasar, amado hermano. Nadie sabe. De un momento a otro puedes tener un tema de discapacidad y ya no puedes caminar, ya no eres ese hombre o esa mujer fuerte que se vale por sí mismo y de un momento a otro ya no eres. Pero ahí está tu hijo, ahí están tus hijos, que van a salir al encuentro de ti y ver la forma, cómo te van a ayudar, cómo tú vas a salir adelante. ¿No? Dice, este abandono de nosotros mismos, porque a veces hasta refleja los sacrificios de Jesús por nosotros. Tener entre vosotros este sentir que es vuestro en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo, siendo nacido a la semejanza de los hombres. Y ahora, a veces cuando se dan situaciones con los padres hay que dar un sacrificio grande, amado hermano, unas situaciones que se pueden dar y allí es donde tú no vas a descuidar tu matrimonio, no vas a descuidar a tus hijos, pero también tienes que sacrificarte por tu padre, por tu madre, por una situación que se dio, ¿no? Entonces hay que seguir el ejemplo de Jesús cuando dejamos al lado nuestros propios intereses y tomamos la decisión de servir a nuestros padres ancianos. Este servicio agrada a Dios, amado hermano, cuando uno lo hace con un corazón alegre. Cada uno debe usar el don que haya recibido para servir a los demás, administrando fielmente la gracia de Dios en diversas formas. Es decir, porque son tus padres, ¿no? Y cuando tú te has casado, por ejemplo, cuando uno da consejería matrimonial, también hablamos de los suegros, ¿no? ¿Cuál es la relación? Porque la persona con la cual tu hijo o tu hija se va a casar, va a entrar otra persona, ¿no? Que es tu yerno o tu nuera, ¿no? Que va a ser parte de tu familia. No es una persona, no es la esposa de mi hijo, no es el esposo, no, es parte de tu familia. ¿Ya? Cuando tú la aceptas, por eso que los cristianos, vamos, antes de que los novios comiencen su noviazgo, tienen que tener la aprobación de los padres y la bendición de los padres. Entonces tú estás aceptando, ¿no? que tu esposa va a ser parte de tu familia, ¿no? Que tu esposo va a ser parte de tu familia y los padres también tienen que aceptar a esa persona que en un momento a otro aparece tu hijo o tu hija que no sabía de dónde era, quién era, pero es la persona que él ama y que al final está claro que con él o con ella se va a casar, va a ser parte de tu familia. ¿Están entendiendo? Entonces, eso también es importante. Entonces, a veces en este sacrificio tenemos que ajustar nuestros horarios de trabajo. A veces tenemos, aun si la situación es difícil, a veces uno de los hijos se viene a vivir con los padres, ¿me entiende? Porque dice, no, yo no quiero que a mi padre, a mi madre, está bien, puedes tener una enfermera, puedes tener recursos, puedes tener dinero y todo lo demás para que atiendan a tus padres, pero ellos te quieren a ti. Mire, el caso, mi cuñado, ¿no? El hermano de mi esposa vive en Portugal, ¿no? Y él trabaja en Portugal, y su papá se enfermó, Israel lo conoce, y la cosa se puso difícil y él tuvo que renunciar, hermanos. Dejó todo en Portugal y vino a atender a su papá. Creo que no sé cuántos años tuvo, pero llegó un momento en que ya no pudo más porque tuvo que regresar a Portugal cuando ya terminó la pandemia, casi terminando la pandemia, le exigían, porque mientras estuvo acá en Lima, él podía trabajar, ¿no?
porque era virtual, pero llegó un momento en que ya era obligatorio que él estuviera, que tenían que verlo, y tuvo que regresar a Portugal. Pero todo ese tiempo, hermano, todo ese tiempo, él atendió a su padre. Mire, él se fue y no pasaron ni siquiera 2 o 3 meses y su papá se fue. Porque mientras su hijo estaba ahí, él estaba, ¿no? Hermano, va a haber momentos en que tú vas a tener que bañar a tu padre. Vas a tener que limpiarlo. ¿Entiendes? A tu padre, a tu madre. Vas a tener que hacer eso. ¿Me entiendes? Porque, es decir, tú lo amas y lo vas a hacer. Bueno, si ya tienes mucho dinero, buscas una enfermera, y esa persona o un auxiliar, puedes tener una enfermera, un auxiliar ahí a tiempo completo con tus padres, ¿no? Y lo pueden hacer, pero ellos quieren que tú estés ahí. Los padres quieren que uno de ellos esté, ¿me entiendes? Es distinto. Entonces, eso es honrar a veces. A veces Dios te bendice y tú tienes que dar gracias. Señor, muchas veces yo sé que es Dios el que hace la obra, ¿no es cierto? Nadie va a negar eso, pero es a través de los padres que tú llegas a veces a la posición en que estás. Que ellos son los que te han empujado, ellos son los que te han animado, ellos son los que te han retado, te han exhortado y han provocado al final que tú llegues al nivel en que estás. Y Dios te ha bendecido. Y los recursos que tienes son de Dios y que tú los administras bien. Ahora, parte de esos recursos a veces los tienes que invertir en tus padres. Entonces, hay que reubicarnos, hay que pagar por atención adicional o llevar a veces a los padres a nuestra propia casa, ¿no? Mejor te vienes a la casa. No vamos a tu casa, sino que tú vienes y lo traes a tu casa. Entonces, hacerlo puede requerir renunciar muchas veces a vacaciones, a pasatiempos, a compras, a planes que tenías en tu futuro. Pero cuando hacemos sacrificios razonables para cuidar a los padres vulnerables, estamos honrando a Dios, hermano. Porque eso es lo que Dios quiere que tú hagas. ¿Entiendes? Él es tu prójimo. ¿Qué le dijo el Señor? Le preguntaron al Señor, ¿cuál es el principal mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo. Y a tu prójimo como a ti mismo. Tu padre es tu prójimo. Tu madre es tu prójimo. Tu abuelo, tu abuela también entran ahí, ¿me entiendes? Y ahí hace un momento leía Ruth en 1 Timoteo cuando habla de las viudas, ¿no? A veces la abuela se quedó viuda. La abuela a lo que tiene son a los nietos. ¿Quién va a asistir a la abuela? Los nietos. Dice clarito, hermano, dice, y en el versículo 8 dice que si, vamos a 1 Timoteo 5:8, ahí Pablo es fuerte, hermano. Pablo habla, cuando habla, a veces habla fuerte. Dice en el 5:8, 1 Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para lo de su casa, ha negado la fe. Y es peor que un incrédulo. Tu abuelo, tu abuela, tu bisabuela, de repente también, o tu bisabuelo, son tuyos, son tu familia. Es lo que está diciendo, porque si alguno no provee para lo suyo, para de su familia, para sus padres, para sus abuelos, para sus bisabuelos y mayormente para lo de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Es decir, fuerte, ¿no? Pero esa es la verdad, hermano. A veces todo el mundo nos conoce porque somos dadivosos, pero cuando el papá, la mamá pasa algo con los abuelos, desaparecemos de la escena. No, hermano, olvídate, Dios nunca te va a desamparar. El cuidado de los padres ancianos va más allá de las tareas físicas y el sacrificio. Nuestra actitud y enfoque son muy importantes. Pablo instruye, sed benignos unos a otros, misericordiosos, perdonados unos a otros, como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Es decir, sed benignos. Tratar a los padres con paciencia, con compasión, con misericordia. Debe motivar nuestro cuidado. Vamos a sacar las fuerzas al recordar cómo Jesús nos ha cuidado en nuestras debilidades, en nuestros momentos difíciles, cómo Jesús ha estado con nosotros. Ten piedad de mí, oh Dios, según tu misericordia, conforme a tu abundante misericordia, borra mis transgresiones, ¿no? Decía David, si Dios ha sido bueno contigo y tú has experimentado la bondad, el amor, la fidelidad, la misericordia de Dios, ¿cuánto más al padre, a la madre, al abuelo, la abuela, ¿no?
en medio de exigencias, frustraciones, estrés, debemos elegir liderar con bondad y perdón. Porque a veces de repente tu padre falló, tu padre hizo cosas que no debía haber hecho. Tienes que perdonarlo, hermano. Tienes que perdonarlo. Ese es un tema eso deja entre él y Dios. Tú déjalo ahí. Deja esa agenda ahí. Perdona, sé libre. ¿No? Entonces esto refleja el mismo corazón del Señor en tu vida. El cuidado de los padres es como servicio a Cristo. Es decir, cuando tú estás cuidando a tus padres, Dios nos ayude que entendamos que estamos cuidando al mismo Señor. Dios promete que si honramos y servimos a nuestros padres, finalmente lo estamos sirviendo a Él. En Mateo 25:4, cuando habla, dice, ¿no? En Mateo 25:4, vamos a leerlo. Esa parábola es hermosa, ¿no? Y dice, pero ahí, claro, cuando tú estás sirviendo a tu padre, honrando a tu padre anciano, a tu madre anciana, que a veces se vuelve especial, llega un momento que se comporta como una niñita, como un niñito, como un bebito, ¿no? Y tiene caprichos, cosas que no son pecaminosas. Paciencia. Y a veces agradarlo, ¿no? Dice 25:40, y respondiendo el rey le dirás, de cierto digo, que cuando hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste, ¿no? Esta verdad puede transformar el cuidado mundano y difícil en un servicio espiritual, ¿no? Por eso digo que a veces hay gente que se agota y termina haciendo cosas que no debe ser con los padres en los momentos estos momentos, y se cansan, ¿no? Por eso, si son varios hermanos, turnarse, ¿no? Ahora, si no son, hay que ver la forma, ¿no? Buscar personas que te ayuden, porque tú necesitas descansar. No puedes estar 100%, ¿entiendes? Esta verdad puede transformar el cuidado, ¿no? Como el mundo lo hace, en un acto espiritual, en un servicio espiritual, en un servicio de amor. Cada acto de alimentar a tu padre, a tu madre en la boca, prepararles la comida, vestirlo, levantarlo. A veces se ponen a llorar como bebé, hermano, se ponen a llorar y lloran como bebitos. O sea, los ancianos, como que hay un retro, a veces se comportan como bebé. Hay que consolarlos, hay que limpiar, de hecho, ¿no? Limpiar. Y todo esto, aunque tú no lo creas cuando lo estás haciendo, ¿sabes lo que estás haciendo? Adorar a Dios. Esto es adorar a Dios, hermano. Esto es adorar a Dios. Esto es adorar a Dios, porque estás haciendo la voluntad de Dios, estás honrando a Dios. Dios ha transformado tu ser, tu corazón, y Él se complace cuando honramos a los padres ancianos que Él creó y Él nos regaló en nuestras vidas. A veces, ¿no? El Señor trabaje con nuestras vidas, aunque estamos llamados nosotros a honrar a nuestros padres. Hay algo que también hay una salvedad, no habilitar el pecado continuo. Hay momentos que se comportan y comienzan a veces a decir lisuras, malas palabras, ¿no? Y a veces a ofenderte, porque hay padres que son así, ¿no? Y ya tú sabes su condición, tranquilo. Pero hay un límite también, hay un límite, ¿no? Aunque estamos llamados a una vida de honrar a los padres, no estamos obligados a permitir o participar en elecciones pecaminosas. Pablo escribe, no participáis de las infructuosas obras de las tinieblas, sino más bien reprenderlos. A veces hay padres, hermano, padres terribles, ¿no? Padres que han vivido una vida nada buena. Y a veces cuando de repente te han abandonado, te han dejado, han vivido una vida terrible, al último tiempo, cuando ya están en crisis, vuelven a tu casa. Pero a veces vienen con una agenda pecaminosa. Tú tienes que honrarlo, pero tampoco vas. Vamos a leer Efesios 5:11, ¿no? Porque
Esto es importante, hermano, ¿no? Todo tiene un límite y Dios lo dice, ¿no? Él, por medio de su palabra, ¿no? Dice en el 5:11, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Entonces, nosotros no podemos estar obligados a participar o a permitir o a participar en elecciones pecaminosas, ¿no? Vamos a suponer que tu padre dejó a tu madre y tu madre está viva y ya la ha recibido. Y tu padre ha tenido 2, 3 amantes y quiere que las amantes le vengan a visitar. Eso no. Tú no lo puedes permitir, porque te estarías deshonrando a tu madre. ¿Entiendes? Porque a veces hay, no, tú tienes, no, hermano, no se puede. ¿Entiendes? Esto es importante. El comportamiento grosero, las amenazas, la manipulación, porque a veces comienzan a manipular, el racismo a veces, ¿no? O la ira, o son padres que han consumidores de alcohol, de droga. No debe tolerarse ni acomodarse, tú no puedes permitir. ¿Me entiendes? No importa la edad, hermano. Usted, alguno, a veces cuando llega esta hora, usted ve desfilando por lugares que donde venden droga, hasta dice, ay, ¿quién es ese? Y ves a un anciano yendo a consumir droga. Ay, hermano, no importa la edad. Así como el pecado, si es un hombre pecador, el pecado va a estar con él. Y si es adicto a la droga o al alcohol, lo va a hacer. No, tú, esas cosas, pones las reglas claras. Si él se vale por sí mismo, se va a ir. Si él está en una situación crítica, él tiene que aceptarlo. Haga lo que haga, ¿me entiende? Y él tiene, ¿por qué? Porque tú eres un hijo de Dios. Tú no puedes permitir el pecado de esa manera tan escandalosa en tu hogar. Podemos honrar a los padres mientras establecemos límites saludables y fomentamos el arrepentimiento. Lo que tienes que trabajar con la vida de tu padre es que él se arrepienta, ¿no? Entonces, que él se arrepienta. Ahora, si la cosa se pone difícil y él todavía tiene ciertas libertades, esto puede requerir reducir el contacto o la asistencia en ciertas situaciones. Es decir, papá, por ejemplo, por lo general el padre, ¿no? Los hombres, ¿no? Hasta aquí yo te ayudo. He hecho todo lo que he podido y voy a ver cómo estás y qué hago contigo, pero no puedo seguir apoyando lo que tú estás haciendo. No puedo. ¿Cuántas veces te he dado esto y tú las has usado para esto, para esto? No puedo, ¿me entiendes? Porque lo estás permitiendo que se vaya matando, pero no es cierto. Ahora, consulte en este caso, que es crítico, a los líderes, a los pastores, a los ancianos de la iglesia, a los hermanos que tienen madurez, para discernir cuándo y cómo limitar honorablemente las interacciones con su padre, que es persistentemente destructivo, ¿no? Nuestra principal prioridad es obedecer a Dios y glorificar a Dios. Y en eso no estamos glorificando a Dios. Cuando tú sabes qué es lo que hace tu padre o tu madre, en algunos casos, que no honran a Dios, que denigran realmente, ¿no? Busque un respiro cuando esté agotado, ¿no? Cuidar a tiempo completo a los padres frágiles puede provocar emocional y físicamente cansancio. Jesús era Jesús. Jesús hacía milagros poderosos, ¿no? Y Jesús, cuando ya estaba muy cansado, se retiraba a descansar y a orar, dándonos un ejemplo, ¿no? En Marcos 6:31, es Jesús, hermano. Jesús no era un superhombre, por si acaso. Tú no eres un superhijo. Tú también te cansas y te agotas. Entonces llega un momento que, si estás en una situación bastante crítica, ves la forma como Dios, Él te va a honrar, Él se va a glorificar y Él te va a dar la forma como tú puedas descansar, ¿no? Dice, Él dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que aún no tenían tiempo ni para comer. Jesús. Entonces Jesús agarró, paró, necesitamos tiempo para nosotros. Tú necesitas también tiempo para estar con el Señor, para reforzarte, para aún seguir llenándote del poder de la palabra de Dios, ¿no? Necesitas un respiro regular, que es sabio y saludable. Si Jesús lo hacía, ¿por qué no tú? Aprovecha los servicios comunitarios. Es decir, aquí ya vemos, ¿no? Por ejemplo, a veces aquí actualmente, poco a poco, en este país se está dando prioridad.
No sé, el otro día la hermana Modesta me estaba diciendo que ella tiene hermanos mayores que ella, y menores, y lo están atendiendo acá en Villa Salvador, es un lugar donde van los adultos, ancianos, y ahí lo atienden, ¿no? Y van y los llevan a su familiar y después los traen, ¿no? Durante el día. Gracias a Dios que ya en nuestro país se está haciendo esto, porque a medida que mejora la calidad de vida en un país, en una sociedad, la vida también hay mayor expectativa de vida, las personas viven más años, ¿me entiendes? Entonces, gracias a Dios, hay lugares donde las personas pueden ir, ¿no? Entonces hay que buscar también amigos o personas que han tenido, de repente tus padres, si han sido padres no, que han sido, Dios a través de ellos ha hecho una trascendencia y tus padres han ayudado a personas, ¿no? O a primos, a familiares, hablas con ellos, que te apoyen, ¿no? Dice, mira, yo necesito descansar, ya tú sabes que estoy con mi papá o mi mamá está en esta condición, ya tengo varios meses, quiero descansar una semana o 15 días, por favor, apóyenme, ¿no? Ellos lo van a hacer, hermano. Si tus padres han sido alguien que ellos han sido ayudados por tu padre, la intervención de tus padres ha sido importante, te van a ayudar, ¿me entiendes? Entonces, y va a ti proporcionarte descanso para que tú nuevamente después vuelvas a atender a tus padres. No descuides tu propia necesidad de descanso, de nutrición, de ejercicio, de recreación. No se puede ver, tú no puedes ir vacío a darle atención a tu padre, porque no solamente es cansancio, sino que estás dando, y hay un momento en que ya no tienes. Entonces ahí eso tú te das cuenta que ahí es donde vienen los cruces, donde vienen los problemas, y ahí tú dices, no, me estoy rezando, estoy perdiendo los papeles, me estoy volviendo ansioso. Para, ¿me entiendes? Con oración y consejo, elige el momento de descanso que te sostenga a largo plazo. La gracia de Dios es suficiente para cada día. La esperanza en la soberanía y en el tiempo de Dios. La muerte de un padre puede ser emocional y espiritualmente desgarradora. Como creyentes nos afligimos con esperanza, confiando en la soberanía de Dios y en el tiempo perfecto. Precioso a los ojos del Señor es la muerte de los santos. ¿Me entiende? La muerte va a chocar, hermano. Aunque sabemos, así sea cristiano, te va a chocar. Hay sentimientos muy encontrados, muy profundos. En estos días, por ejemplo, el pastor Gilberto Ábalos ha perdido a su madre de un momento a otro, ¿no? Y yo veo que todos los días se publica algo de su mamá, ¿no? Él publica, ¿no? Y cuando estuvimos nosotros en el velorio, lo vimos bien sereno todo, ¿no? Pero hay ese recuerdo, ¿no? De su madre, publica videos, fotos. Hoy día, por ejemplo, ha publicado, él tiene una hermana que vive en México, pero ahora ya está viviendo en Estados Unidos, ¿no? Y esa hermana venía cada 2 años a visitar a su mamá, y ahí hay un video donde ellos la entretienen a la mamá, los nietos, ¿no? Los hermanos que vivían acá en Lima, y ella vivía en Lunahuaná, la hacen mirar a un lado y la hija que había venido de México estaba ahí. De un momento a otro ella voltea y ahí, ¿no? Por ejemplo, eso ha publicado el día de hoy, ¿no? Cómo ella podía, su mamá, alegrarse, ¿no? De las cosas que sus hijos hacían. Y hay cosas que cuando tú estás vivo puedes hacer con tus padres, hermano. Porque ya cuando pasa el tiempo, así, cuando ya están en una cama, ya en estado terminal, o situaciones que ya sabemos que se pueden ir, ya es tarde, ¿me entiendes? Ya es tarde. Mientras tus padres estén vivos, haz lo que Dios te pone en tu corazón. Y esas cosas te van a ayudar para que cuando llegue ese momento y pase el tiempo, sepas que tú cumpliste, que hiciste, honraste a tu padre, le diste ese lugar que correspondía. No, después no, ahí, pero ¿por qué no hice y esto? No, hermano, cuando yo escucho eso, lo miro, no digo nada. No, hermano, ya pasó, ya ve tú con Dios. Pero si tú has podido hacerlo y no lo has hecho y has buscado cualquier pretexto, ya es una situación entre tú y Dios cuando se dé esa situación. Pero mientras estén con vida, hermano, hazlo. ¿No? Dios nos promete vida eterna a los que están en Cristo. Y si tus padres están en Cristo,
tienes que creer que la muerte es victoria. La muerte de tus padres es victoria y Él lo lleva a su presencia, ¿no? Y por la gracia de Dios, si tú y yo nos mantenemos firmes, nos reuniremos con nuestros padres allá en la eternidad por siempre. Mientras camina un padre moribundo, dirija su corazón hacia Cristo. Si tu padre, ya sabes, o tu madre se va a ir, tú sabes que se va a ir ya en la situación, ya el médico te ha dicho, llévalo a que se arrepienta. Llévalo a que tenga un encuentro con Cristo si no es cristiano. Solo la gracia de Dios te puede sostener para que el Señor lo llame a la casa. Alegrías encontradas en honor a los padres. A pesar de los desafíos de cuidar a los padres que envejecen, brindan profundas bendiciones. Una de las más grandes bendiciones que nosotros podemos hacer cuando honramos a nuestro Padre, ¿sabe cuál es? La oportunidad de modelar el amor de Cristo. Porque ¿a quién amaba Cristo? A todos, pero a su Padre también, ¿no es cierto? Él es el mejor y el perfecta imitación de quien amó sin medida a su Padre, a Jesucristo. Entonces nos da la oportunidad, como lo digo, ¿no? Que tú puedes atender a tus padres, alzarlos, ¿no? Como decía, he visto en el caso de mi cuñado, hacerlo, ¿no? Cocinarle, atenderlo, llevarlo, dejar, ¿no? Te imaginas, hasta meses sin trabajar para atender a su padre. Eso solamente Dios lo puede hacer, ¿no? Ver la fidelidad de Dios en tiempo difícil. Vas a ver la fidelidad de Dios. ¿Qué va a hacer Dios? Yo no sé, hermano, pero Dios es fiel. Dios cumple. Porque tú estás haciendo lo que Dios quiere que tú hagas y Él va a cumplir su promesa. Hay un propósito significativo en cuidar a los padres. Lo más importante, la relación con los padres se va a hacer más estrecha, más profunda. Y la oportunidad de honrar su legado. Si tu padre tu madre han sido tremendas hombres de Dios, mujeres de Dios, tú vas a honrar su legado. Entonces, y también vas a crecer en paciencia y en resiliencia. Es decir, resiliencia es estar dispuesto a los cambios, ¿no? Porque de un momento a otro se va a comportar de una manera y de un momento a otro puede de otra manera. O se van a presentar situaciones, cosas que tú no estabas ni el médico preveía que eso iba a pasar. Tú tienes que ser resiliente. Resiliente es una persona que está preparada para los cambios. Dios te hace resiliente en esos momentos. Los sacrificios de hoy riegan semilla de justicia en tu propia vida. Dios toma nota de lo que estás haciendo y premia a los que honran a los padres ancianos, a los abuelos. Las formas que Él elige bendecirte pueden ser desconocidas hasta que lleguen a tus últimos años. Que tú te vayas a sorprender de lo que Dios puede hacer, hermano. De repente, tú llegas solo, tus hijos ya no están. Y Dios te va a sorprender con gente, con personas que no son tus hijos, pero que para ellos tú eres su padre, tú eres su madre, su padre espiritual, y que gracias a lo que Dios hizo a través de ti, ellos te van a honrar a ti. ¿Entiendes? Dios es fiel. Dios no falla, hermano. Al cuidar fielmente a sus padres ancianos, deja un legado para que tus propios hijos lo emulen. Como dijo Jesús, hay más dicha en dar que en recibir. Que Dios les conceda paciencia, sabiduría, fortaleza en el cuidado de nuestros padres ancianos, ¿no? Recuerda, las recompensas eternas esperan a aquellos que humildemente honran al Padre y a la Madre. Aleluya. Te doy gracias, Señor. Gracias, Padre, por esta bendición. Enséñanos, Señor, primeramente a honrarte a ti. A honrarte a ti, a honrarte, a adorarte, a glorificarte, porque si te honramos, si te adoramos, si te glorificamos por naturaleza propia, vamos a honrar a nuestros padres. Vamos a honrarlos, Señor, en todo tiempo y en todo lugar y en todas circunstancias. Te alabamos y te adoramos y reconocemos que tú eres el dador de la vida, que tú eres el dador de estas grandes bendiciones de poder cumplir, Señor, porque ese es un proceso de dar para un día recibir de parte de tuya.
Señor, si es que tú nos llevas a una ancianidad. Porque si te honramos a ti y honramos a nuestros padres, cuando nos llegue el momento de la ancianidad, también tú harás que nuestros hijos o las personas en las cuales tú has sembrado a través de nosotros nos puedan honrar, Señor, en la ancianidad. Por eso te alabamos y te glorificamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Amén. Amén.